Bien, entonces, habíamos mencionado lo siguiente. El límite, cuando x tiene infinito de esta función, nos resultó 1. Cuando vos estás calculando el límite de una función y x tiende a infinito, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Si te resulta un valor numérico, significa un 0 o un 1, menos 1, un raíz de 7, un 8, 10, etcétera, es porque sí existe asíntota horizontal en ese valor. Recuerden que la asíntota horizontal siempre es i igual a un valor numérico. Si acá nos resultara un infinito, entonces vos decís que no existe asíntota horizontal. Para que exista asíntota horizontal, el límite cuando x tiene infinito de esa función te tiene que resultar un valor numérico. Veamos otro ejemplo más. Vamos a hacer más ejercicios para reforzar esta parte. Ejercicio C nos da la siguiente función. X al cuadrado dividido por x menos 3. Observa este ejercicio. Este ejercicio no es una homográfica, ¿sí? No es homográfica. ¿Y por qué no es una homográfica? Porque el numerador es un polinomio de grado 2. Como el numerador es un polinomio de grado 2, no es homográfica. ¿Cómo se le llama? Se le llama función racional, ¿sí? Bien, es por esa razón que en este ejercicio vos no lo vas a poder resolver de la primera forma, como les expliqué el ejercicio anterior, ¿no? Recordemos un poco. ¿Cómo era el ejercicio anterior? Como es una homográfica, para la asíntota vertical el denominador lo igualas a cero, para el asíntota horizontal dividís los coeficientes principales y listo. Pero ese método no te sirve en este ejercicio porque es racional. Por eso les estoy enseñando de las dos maneras, ¿sí? Porque si solamente les enseño de la primera forma y llegan al examen y no van a poder resolver algunos ejercicios. Bien, entonces, primero calculás el dominio de la función. El dominio de función son los reales menos los valores que no puede tomar el denominador. ¿Y qué valor no puede tomar el denominador? El 0. X menos 3 tiene que ser distinto de 0. Recuerden eso. Entonces x va a ser distinto a 3. ¿Cuál es el valor que le vas a restar? El 3. Listo. Ese valor que le restas. Ahora, recordemos, ¿por qué estoy calculando el dominio si en el ejercicio no me piden el dominio? En el ejercicio me piden dar las ecuaciones de las asíntotas. Estoy calculando el dominio porque necesito conocer los candidatos a ser asíntotas verticales. En este caso me está resultando solamente un número, pero te podría resultar dos, te podría resultar tres números, cuatro números, cinco números, etcétera. Pero no vamos a ser, digamos, tan malvados en el examen, o sea, que te surjan cuatro o cinco valores, no. Como máximo, perdón, dos o tres, ponele, ¿no? Pero en este caso me resulta un solo valor. Entonces, si acá me resultaba más de un valor, vos vas a calcular más límites. Porque si acá vos tuvieras dos valores, vas a calcular dos límites. Pero como acá tengo un solo valor, voy a calcular un solo límite. Estoy hablando con respecto a asíntotas verticales, ¿sí? Porque asíntota horizontal es otra historia. En la asíntota horizontal vos no necesitas candidatos. Entonces, asíntota vertical siempre necesitas candidatos. Anoten bien eso, ¿sí? Y los candidatos, ¿de dónde los tengo? De los valores que estoy restando en el dominio. Porque ¿qué valor le estoy restando? El 3. O sea, ¿qué valor le estás retirando del dominio? El 3. Entonces, calculas el límite cuando x tiende a 3. Observen que por esa razón necesito candidatos para asíntota vertical, porque si yo no tengo candidatos, ¿sobre qué valor voy a calcular el límite? O sea, no tendría sobre qué valor calcular. Esto es x al cuadrado dividido por x menos 3. Reemplazas el 3 en la x. Esto es 3 menos 3. Arriba nos resulta 9. Abajo, ¿qué nos resultó? 0.
cualquier número dividido por cero en el tema de límites, esto vale infinito. Entonces, esto significa que sí tenemos asíntota vertical, porque me está resultando infinito. Si acá me resultara un 6, un 7, un 8, menos 5, menos un medio, vos concluís diciendo que no existe asíntota vertical, pero me está resultando infinito. Entonces, en este caso sí existe asíntota vertical, ¿en dónde? En x igual a 3. Quiero aclarar algo más. ¿Con qué se pueden encontrar ustedes en los exámenes? Se pueden encontrar con lo siguiente. Acá te puede resultar 0 sobre 0. ¿Y qué ocurre si vos estás calculando una asíntota vertical? ¿Sí? Y acá te resulta 0 sobre 0. Tienes que salvarlo. Por eso hemos estudiado los métodos para salvar la indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si acá te queda 0 sobre 0, vos lo tenés que salvar y ver qué pasa. Si te sigue dando infinito o te da un valor numérico. Si te da un valor numérico, no existe asíntota. Y si te resulta infinito, a pesar de utilizar los métodos para salvarlo, si te da un infinito, entonces existe asíntota vertical en ese punto. ¿Sí? Siempre recuerden eso. Profe, asíntota vertical era sobre las X, ¿no? Y la horizontal sobre las Y. Sí, exacto. Siempre que estás calculando asíntota vertical, siempre va a ser x igual a un número, y en asíntota horizontal siempre va a ser y igual a un número. ¿Y cómo se salva si da 0 sobre 0, como dijo recién? Si acá vos tenés una determinación 0 sobre 0, entonces tenés que salvar con los métodos que hemos estudiado, factorización, Ruffini, etcétera. Y calculas nuevamente el límite. Y si te resulta un infinito, así como hasta acá, bueno, entonces vos decís que sí existe. Y si te resulta un valor numérico, vos decís que no existe. Gracias. Ahora vamos a calcular asíntota horizontal. Es por esa razón que estoy resolviendo muchos ejercicios de este estilo y seguiré resolviendo más porque en los exámenes aparecen muchos de estos ejercicios, ¿sí? O mejor eso tiene más probabilidad de aparecer. Entonces, vamos a calcular la asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal de una función, ojo que ya hemos calculado la asíntota vertical de esta función, ahora vamos a la asíntota horizontal. No necesitas candidatos, o sea, sin pensarlo dos veces, directamente vos decís el límite de cuando x tiende a infinito de esa función. Si reemplazas el infinito en las x, arriba te queda infinito y abajo infinito. Eso es una indeterminación, ¿sí? Te queda una indeterminación. De infinito sobre infinito es una indeterminación, recuerden la clase anterior. Entonces, utilizar la técnica de los grados. ¿Cuál es el grado del numerador? 2. ¿Y cuál es el grado del denominador? 1. ¿Qué nos dice la técnica de los grados? ¿Qué nos dice? La técnica de los grados nos dice lo siguiente. Si el grado del polinomio de arriba es mayor al grado del polinomio que está abajo, ¿sí? ¿Cuánto vale el límite? El límite vale infinito. ¿Sí? Recuerden eso. El límite vale infinito por la técnica de los grados. Si no lo recuerdan, lo revisan después en su carpeta y se van a dar cuenta que tengo razón. ¿Sí? Bien. Ahora, observa qué ocurrió. Cuando estás en asíntota horizontal, es decir, cuando estás x tiende a infinito, para que exista asíntota vertical, nos tiene que dar un valor numérico. Porque acordate que en asíntota horizontal es y igual a un número. Y no va a ser que y igual a infinito, porque el infinito no es un número puntual. Recuerde que el infinito solamente es una representación simbólica. Porque vos podés decir que el infinito es 100, yo digo que es 200, 300 y nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? O sea, yo necesito conocer ese valor. Y no puedes escribir i igual a infinito. Bueno, no tiene sentido. Entonces, como acá me resultó infinito, vos decís, no existe no existe asíntota horizontal. Listo. No existe. ¿Por qué? Porque acá me resultó infinito. Profe, ¿Sí? cuando calculas así la asíntota horizontal, ¿siempre va a ser límite cuando x tiende a infinito o depende del resultado de la asíntota vertical, vertical de cuando x tiende a tal número?
Buena, ¿Siempre es infinito en la buena, cinta horizontal? buena consulta. Bien, tengan presente lo siguiente. Si yo tengo una función y en el examen les piden hallar las ecuaciones de las asíntotas, la asíntota vertical con la horizontal son independientes, o sea, una no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? Entonces, en la asíntota horizontal siempre va a ser cuando x tiene infinito, siempre. Ok, gracias, profe. De nada. Entonces acá no existe asíntota horizontal. Listo. Cerrado el ejercicio, ¿sí? Hemos cerrado. Ahora, recuerdo que alguien pidió el ejercicio 3G o H, es prácticamente lo mismo, solo que en el ejercicio 3G o H te piden solamente la asíntota vertical, ¿sí? Solamente esta parte. O sea, vos calculás el dominio. A ver, voy a dar una pista. Un segundo, voy a revisar nuevamente. La guía 3. Veamos. Guía 3, ejercicio 3. Habían solicitado el G, el H. Bueno, en ese ejercicio 3 únicamente os pide hallar las asíntotas verticales. O sea, calculás el dominio y la asíntota vertical. No te pide más. El G y el H, lo que te recomiendo es, por ejemplo, en el G, arriba y abajo, utilizar la resolvente y listo. Perdón. Sí, está bien, pero utilizar la resolvente en ambos, sí, y una vez que lo tenés en forma factorizada, simplificar los factores que se repiten. Para que me entiendan mejor, vamos a hacer un ejercicio similar, ¿sí? Ya que estamos en la pregunta 8, voy a resolver el D. Vamos con el D. Nos dan lo siguiente. Nos dan esta función que está acá. X al cuadrado menos 16. Todo esto dividido por X al cubo menos 16X. Lo que yo les recomiendo, chiques, es lo siguiente. Cuando ustedes tengan ese tipo de ejercicios donde el polinomio de arriba y abajo son de grado 2 hacia arriba, traten siempre de llevarlo a forma factorizada antes de calcular el asíntota vertical y horizontal. Por lo siguiente, porque si ustedes desde un inicio lo expresan en forma factorizada, van a reducir el ejercicio y se les va a hacer mucho más fácil. O mejor dicho, va a llegar al resultado más rápido. ¿Sí? Bien, entonces, como en este ejercicio nos piden lo mismo y tenemos arriba y abajo polinomios, pero son de grado 2 hacia arriba, porque si fuera polinomio de grado 1 ya está en forma factorizada. Recuerden eso, si yo tengo un polinomio de grado 1 ya está en forma factorizada. Vamos a llevar a forma factorizada ambos polinomios. Comencemos con el numerador. El numerador, si ustedes desean, pueden utilizar la resolvente. A vale 1, B vale 0 y C vale menos 16. Lo pueden hacer. O si no, acuden a la diferencia de cuadrados. Lo vamos a hacer de forma directa. X al cuadrado menos el 16 es igual a 4 al cuadrado. Recuerden, diferencia de cuadrados. Esto es X menos 4 por X más 4. Listo. Ojo, no estoy buscando el factor que ocasiona la indeterminación. Nada que ver. Lo único que estoy haciendo es llevarlo a forma factorizada. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar con el polinomio de grado 3. Observen que en ambos términos aparece la X. Entonces, sacas factor común de X. Luego, esta expresión que está acá, lo cambias por esta que está acá. Y observen, es lo mismo. Entonces, esta expresión lo vas a cambiar por toda esta. ¿Se dan cuenta? La importancia de factorizar. O sea, a estas alturas usted tiene que saber factorizar, ¿sí? Y si no, traten de revisar ese tema, factorización. Lo tienen que tener muy claro. Lo he factorizado y luego
en este polinomio de grado 2 he utilizado la diferencia de cuadrados porque el 16 lo podés escribir como 4 al cuadrado y mira, tenés lo mismo de arriba. Ahora voy a reemplazar. Arriba nos queda x menos 4 multiplicado por x más 4. Todo esto dividido. Abajo, ¿qué nos queda? X por x menos 4 por x más 4. Observen que en este ejercicio es un poco, digamos, raro porque se termina cancelando todo. El x menos 4 lo cancelas con el x menos 4 del denominador. El x más 4 lo cancelas con este x más 4. ¿Y qué nos queda? Únicamente nos queda 1 dividido por x. Nosotros tuvimos desde un inicio una racional y mira con lo que nos quedamos, una homográfica. ¿Siempre va a pasar eso? No, no siempre. No siempre. Porque en los exámenes te puede aparecer polinomio de grado 3, de grado 4 y no creo que te quede homográfica. ¿Sí? Pero traten de reducirlo. Probablemente les quede una función racional, pero por lo menos va a ser más reducido que el que vos tenés al inicio. Mira cuánto se ha reducido. Esta expresión que está acá me costó porque, bueno, lo llevé a esto, que es una expresión extensa, pero mira con lo que me quedé. ¿Y Eso es ahí lo... cómo sigue? Bien, ahora, como deseo encontrar las ecuaciones de las asíntotas, lo que necesitas encontrar primero es el dominio para encontrar la asíntota vertical. Ahora, quiero también hacer otra aclaración. Si en el examen únicamente te piden la asíntota horizontal, vos no necesitas el dominio. El dominio únicamente para asíntota vertical porque necesito candidatos, porque no sé sobre quién trabajar. Entonces, ahora vamos a calcular el dominio de esta función para poder calcular la asíntota vertical. El dominio va a ser los reales porque es una racional. Recuerden que las homográficas también son racionales, ¿sí? Están dentro de las racionales. Pasa que la racional es un conjunto más grande que contiene las homográficas. Entonces, ¿qué valor no puede tomar el denominador? El denominador siempre tiene que ser distinto de 0. En este caso, x distinto de 0. Acá no hay nada que despejar porque ya está despejado. Entonces acá decís los reales menos el 0. Entonces, ¿qué pasa con este 0? El 0 es candidato a ser asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, ahora calculas el límite de cuando x tiende a 0 de la función que estás trabajando. En este caso es 1 sobre x. Reemplazas el 0 en la x y ¿qué nos queda? Cualquier número dividido por 0 en el tema de límites, esto es infinito. ¿Te resultó infinito? ¿Sí? Nos resultó infinito. ¿Eso qué significa? Significa que sí existe asíntota vertical. ¿Sí? Existe asíntota vertical ¿en dónde? En x igual a 0. Bien, hago un pequeño paréntesis porque me ha pasado también que me preguntan esto me han preguntado esto en cuatrimestres anteriores, quizás algunos de ustedes tienen esa consulta, me dice, entiendo el cálculo, me dicen, ¿sí? Entiendo el cálculo, tengo que calcular el límite y luego si me resulta infinito es porque existe, listo. Pero no entiendo por qué se evalúa sobre este punto si no le pertenece al dominio. O sea, ¿por qué un punto que no pertenece al dominio puede ser candidato a ser asíntota vertical? Y entiendo esa consulta. Ahora, a ver, pensémoslo de esta forma. Si este valor le estoy restando al dominio, o sea, le estoy excluyendo este valor del dominio, ¿sí? O sea, mi dominio es cualquier valor, pero menos el 0. ¿Y por qué estás excluyendo al 0? Porque fíjate que cuando vos calculaste el límite, ¿qué te resultó? Que x igual a 0 si es asíntota vertical. ¿Y qué es una asíntota? Una asíntota es un valor que vos no lo podés tocar. O sea, te podés acercar a ese valor, pero nunca lo podés, digamos, tomar ese valor. ¿Sí? Dicho de otra forma, x igual a 0 es un abismo. O sea, yo me puedo acercar, pero nunca tratar de pasarlo, porque si trato de pasar, obviamente me voy al abismo. Por esa razón es candidato. Los candidatos a ser asíntota vertical tienen que ser valores que no estén dentro del dominio, tienen que estar fuera del dominio, para que tenga sentido todo esto. Por eso son asíntotas. ¿Sí? Porque en ese valor, o pensado de otra forma, existe un agujero negro, si quieres pensarlo así. Listo.
Vas ahí y te lleva a otra dimensión. Por eso son asíntotas. O sea, hay que acercarse, pero no demasiado. Por eso se les llama asíntotas. Bien. Ojalá se haya entendido mejor con esta explicación para entender el por qué esos son candidatos a ser asíntotas verticales. Ahora vamos con asíntota horizontal. Para asíntota horizontal no necesitas el dominio para nada. Esto es totalmente independiente. Porque en los exámenes se les puede pedir los dos o solamente uno de los dos. Esto es cuando x tiende a infinito. Siempre. Ahora, si reemplazas el infinito, veamos qué ocurre. Cualquier número dividido por infinito en el tema de límites, esto vale 0. Acá no fue necesario utilizar la técnica de los grados. No fue necesario. Te resultó un valor numérico. ¿Eso qué significa? Que sí existe. Existe asíntota horizontal. ¿En dónde? En i igual a 0. Siempre revisen esta parte porque se confunden algunos. Por ejemplo, dicen algunos, bueno, acá me tiene que dar un valor numérico para que sea asíntota vertical. No, eso es falso. Tiene que darte acá infinito y en asíntota horizontal te tiene que dar un valor numérico para que vos digas que existe. Si ustedes lo practican un par de veces, se les va a quedar, ¿sí? Vamos con otro ejercicio. Me parece que el que continúa es muy similar a lo que me estaban preguntando con respecto a la pregunta 3. Vamos a resolver el ejercicio F. Ejercicio F nos da lo siguiente. Nos dan una función que es igual a x al cuadrado más x menos 20. Todo esto dividido por 2x al cuadrado menos 20x más 48. Bien, este ejercicio sí se parece más a lo que me habían consultado ustedes con respecto a la pregunta 3, pero nos piden ambas asíntotas. Bien, antes de encontrar las asíntotas, voy a tratar de reducir este ejercicio. ¿Sí? Es decir, llevarlo a forma factorizada el polinomio de arriba y el polinomio de abajo. ¿Y cómo lo logras eso? Con la resolvente. ¿Y por qué no diferencia de cuadrados? No puedes utilizar diferencia de cuadrados porque aparece la x en el polinomio de grado 2. Acá también te aparece la x en el polinomio de grado 2. Entonces no puedes utilizar diferencia de cuadrados. No te queda de otra que Bhaskara, o resolvente, o ecuación cuadrática, como quieras llamarlo. Entonces vamos a utilizar la resolvente en ambos polinomios. Cuando ustedes realicen la resolvente, acá les va a quedar, veamos, voy a calcular la raíz de forma directa mejor, ¿sí? Si ganamos tiempo, porque lo otro ustedes lo saben calcular. Bien. Según la calculadora nos dice que una de las raíces es 4 y la otra es menos 5. Vamos a utilizar la calculadora también para encontrar las raíces de este polinomio de grado 2. A vale 2, B vale menos 20, C vale 48. Una de las raíces es 6, la otra raíz vale 4. Bien, entonces lo vamos a llevar a forma factorizada. F evaluado en X es igual. Arriba lo vamos a expresar en forma factorizada. Esto es, como es positivo, va a un negativo. Esto es negativo, va a positivo. Acá tiene que ir el valor de A. ¿Cuánto vale A? 1. Por eso no lo escribís. Ahora vamos con el denominador. ¿Cuánto vale A? 2. Entonces escribís acá el 2. ¿Sí? No se olviden de la. Ahora, esto es X menos 6. Le vas cambiando el signo. Acá X menos 4. Listo. Observen. ¿Algo se podrá simplificar? Sí. Y probablemente, ojo con esto, y probablemente ese factor esté, voy de nuevo, si nosotros no lo expresábamos estos polinomios en forma factorizada, probablemente nos íbamos a encontrar con alguna indeterminación y vamos a hacer más cálculos más adelante. O sea, como que estás reduciendo tu trabajo, ¿sí?
Estamos optimizando tiempo. Ahora, ¿qué nos queda? Lo siguiente, veamos qué función nos queda. Nos queda entonces que f de x es igual x más 5, todo esto dividido por 2, x menos 6. Lo voy a multiplicar, ¿sí? 2 por x, 2x. Menos 6 por 2, 12. Si usted no desea multiplicar, no lo multiplique. No hay problema con eso. Yo directamente lo he multiplicado, ¿sí? Bien, ahora, observen todo lo que se ha reducido. Vamos a calcular el dominio de esta función. ¿Por qué el dominio? Porque deseo calcular la asíntota vertical. Por esa razón. Esa es la explicación. Son todos los reales menos el valor que no puede tomar el denominador. ¿Y qué valor no puede tomar el denominador? Bueno, calculas, ¿no? 2x menos 12. 2x menos 12 tiene que ser distinto a 0. Siempre el denominador tiene que ser distinto de 0. Acá despejas x y te queda que x es distinto de 6. Entonces 6 es el valor que les tenés que excluir del dominio, porque hasta ahora el dominio son todos los reales. Pero vamos a tener que excluir este 6, porque ese 6 es lo que ocasiona que el denominador se convierta en 0. Entonces lo tenés que incluir. Perdón, excluir, ¿sí? Perdón. Bien. Entonces el 6 está excluido. Vamos a calcular la asíntota vertical. Asíntota vertical es, bueno, vamos a retirar esta hoja. Límite cuando x tiende a 6, porque es el candidato que tenemos a hacer asíntota vertical. De x más 5, todo esto dividido por 2x menos 12. Reemplazás el valor de 6 en las x, arriba te queda 11, abajo te queda 0. Cualquier número dividido por 0 en el tema de límites es infinito. Ahora sí aplicas la regla del límite porque estás dentro de ese tema. Entonces, te resultó infinito. ¿Eso qué significa? Significa que sí existe asíntota vertical porque me está resultando infinito. Ahora, que en todos los ejercicios que he seleccionado me esté resultando siempre infinito, bueno, es coincidencia, es casualidad. Sí, o sea, no siempre va a ocurrir eso. Entonces, existe asíntota vertical en x igual a 6. Sí existe, porque me resultó infinito, por esa razón. Ahora, vamos a calcular la asíntota horizontal. Vamos a ver si existe asíntota horizontal. Veamos. Calculás el límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de x más 5 dividido por 2x menos 12. Si reemplazas el infinito en las x, te va a resultar arriba infinito y abajo infinito. Eso es una indeterminación. ¿Qué método utilizas para salvarlo? La técnica de los grados. ¿Qué no dice la técnica de los grados? Veamos. El grado de P es 1 y el grado de Q también es 1. Es decir, el grado del numerador y el grado del denominador coinciden. Ambos tienen polinomios de grado 1. Entonces, ¿qué nos dice la técnica de los grados? Si los grados son iguales, el límite es igual a la división de los coeficientes principales. Entonces, vos vas a tener que dividir los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? Su coeficiente principal es 1. Y del denominador es este 2 que está acá. Entonces, nos resulta 1/2. Listo. Observa. Asíntota horizontal. Cuando x tiene infinito, ¿qué me resultó? Un valor numérico. Entonces, si acá me resultó un valor numérico, entonces sí existe asíntota horizontal. Existe asíntota horizontal. ¿En dónde? En y igual a 1/2. Bien. Cuando las clases eran, o los exámenes también presenciales, algunos se olvidaban. La ventaja de ahora es que ustedes van a tener todos sus apuntes a mano, ¿sí? En los parciales, en el final escrito, pero en el oral, en el examen oral únicamente su machete, ¿sí? O sea, las fórmulas nada más. Nada de ejemplos. Así que
van a sacar provecho de esto. Una pregunta, los trabajos prácticos ya, no sé si están en el cronograma o no, la verdad es que no lo vi, pero ya están como para que nos los den o todavía no. Sí, los trabajos prácticos, perdón, las guías prácticas lo pueden descargar del campus. Sí, ahí están todas las guías que se va a utilizar durante la cursada. Ah, no, yo pensé que había algún trabajo práctico, ponerle que tengamos que entregar antes del parcial o algo de eso. No, 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 no. No, no existe trabajos prácticos para esta materia. Es únicamente los parciales. Bueno, gracias. Pensé que había. No, de nada. Eh, bueno, continuamos. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 13. ¿Sí? Que es para aplicar el método del conjugado. Es el último ejercicio del límite, luego vamos a funciones homográficas. Nos piden el límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función. Esto es x al cuadrado menos 2x dividido por raíz de x al cuadrado más 12 menos 4. Bien, recordemos que en la clase anterior nosotros habíamos realizado un ejercicio utilizando el método del conjugado, pero la raíz estaba arriba, es decir, en el numerador. Ahora nos aparece en el denominador. ¿El trabajo es análogo? Sí. Bien, si reemplazas el número 2 en las x, te queda en determinación 0 sobre 0. Si estamos en la determinación 0 sobre 0 y vos tenés raíz, como nos aparece acá, sí o sí encarás el ejercicio con el conjugado, sin pensarlo dos veces, conjugado. Y luego utilizar diferencia de cuadrados, factorización, no interesa, pero siempre encarás el ejercicio con el método del conjugado. ¿Y en qué consiste el conjugado? Vamos a recordar un poco. Era repetir este mismo factor, pero con el signo cambiado. Esto es raíz de x al cuadrado más 12, en vez de menos, va un 4, más 4, ¿sí? Raíz de x al cuadrado más 12, más 4. Bien. En la clase anterior también expliqué por qué se agrega todo esto, porque es para llegar a una fórmula que nosotros conocemos, que es diferencia de cuadrados, pero para llegar al primer miembro, etcétera, ¿no? De a más b por a menos b, todo eso. Ya lo expliqué. Ahora, este número 2 lo pasas a restar. Este es el factor que ocasiona la indeterminación. Sí o sí no tiene que aparecer arriba y abajo. Sí o sí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Límite de cuando x tiende a 2. En el numerador vas a escribir todo igual. X al cuadrado menos 2x. No hagan distributiva porque existe raíz. Por esa razón no hagan distributiva. En el denominador aplicás, digamos, lo que era la diferencia de cuadrados, ¿sí? Recuerden, esto que está acá va a ser A, este número va a ser B, esto va a ser A y esto va a ser B. Entonces nos va a quedar A al cuadrado, recordemos la fórmula, A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? Ahora de esta forma cancelas el exponente con el índice. Arriba vamos a aprovechar algo porque, bueno, algo de tiempo porque nosotros sabemos que arriba nos tiene que aparecer sí o sí x menos 2. X menos 2 no nos va a aparecer de este factor, nada que ver. Pero este factor sí, sacás factor común de x y obtenés este factor que estás buscando. Sacás factor común de x y mira, tenemos el factor que ocasiona la indeterminación. Porque de la raíz no tenemos esperanza de obtener ese factor. Acá nos queda x al cuadrado más 12 menos 4 al cuadrado, 16. Si continuamos con el desarrollo del ejercicio,
Esto nos queda x por x menos 2 por la raíz de x al cuadrado más 12 más 4. Todo esto dividido por x al cuadrado menos 4. Vamos a continuar. Esto nos queda límite. Cuando x tiende a 2, arriba nos queda x por x menos 2 por raíz de x al cuadrado más 12 más 4. Lo voy a hacer de forma directa, ¿sí? Chiques, x al cuadrado menos 4 lo puedes representar como x al cuadrado menos 2 al cuadrado y aplicas la diferencia de cuadrados. Esto es x menos 2, lo voy a hacer de forma directa, ¿sí? Porque es algo que ya vimos. Simplificas estos dos factores y mira, has simplificado el factor que ocasiona la indeterminación. Ahora reemplazas el valor de 2 en las x. Nos queda un 2 acá. 2 al cuadrado nos queda 4 más 12, 16 más 4. Todo esto dividido por 2 más 2. ¿Cuánto nos queda arriba? La raíz cuadrada de 16 vale 4, más 4 es 8. 8 por 2, 16. Acá nos resulta 4. 16 dividido por 4, ¿cuánto vale? 4. Listo. En la guía también aparece, que es la pregunta 13. Bueno, todos los ejercicios de la pregunta 13 es para utilizar el conjugado, pero algunos ejercicios como el E, el F, que te aparece raíz arriba y raíz abajo, no le den bola a eso, porque es un ejercicio muy extenso. ¿De qué forma se resuelve? De la misma forma. Utilizas conjugado, por ejemplo acá, o sea, utilizas el conjugado 2 veces. Básicamente es eso. Es un ejercicio extenso, así que no le den bola a eso. Les queda a ustedes para practicar el ejercicio B. Tienen el B y el D Profe. para practicar. ¿Sí, decime? Me perdí en después de terminar de hacer el conjugado abajo. Después factorizó, ¿no? Sí, acá me quedó x al cuadrado más 12 menos 16. Sí, me quedó menos 4 y acá no factoricé. Acá utilicé la No, diferencia en el de cuadrada. arriba, en el numerador. Sí, acá factoricé. Sí, en esta parte x al cuadrado Eso. menos x, sí, Ok. saqué factor común de x. Ok. Gracias. De nada. Bien, voy a enviar el último enlace.